Hola mis hermanos, ¿cómo están? Hola a mis hermanas, a los niños, a nuestras visitas. El más cordial saludo de nuestra iglesia a ustedes. Y bueno, el tema de hoy día tiene que ver con la muerte, pero no para asustar con la muerte, porque hay mucha ignorancia respecto de lo que es la muerte, cuándo ocurre, qué ocurre o no ocurre. Y sabe, me llama la atención un pasaje que es Hebreo 9:27, y lo conocemos muy bien. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué me hace pensar ese pasaje? Que después de la muerte no hay nada, que después de la muerte hay algo. Bueno, el pasaje es clarísimo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran. Los hombres, todos vamos a morir. Que mueran una sola vez. Ese pasaje echa por tierra la reencarnación. Que mueran una sola vez. Y después de esto, de la muerte, hay un juicio. Y el juicio no es el a nada, es a las personas. A las personas. Entonces, quisiera hacerle pensar sobre eso. Ahora, nosotros en la Biblia encontramos la muerte física. La muerte física es cuando el cuerpo muere. Pero también encontramos la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se vive cuando no creemos en el Señor Jesús. Efesios 2:1 dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos. No hay comunión con Dios. Y la muerte eterna. La muerte eterna ocurre una vez que se haga el juicio. Ahí va a la condenación, va al lago de fuego, donde va a ser echado Satanás, todos los demonios, el falso profeta, la bestia, todos van a ser echados ahí, junto con los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿por qué no conversamos un poco acerca de la muerte? Porque cuando uno está en algún lugar, se tiende a pensar y a idealizar a alguien que ha muerto, o en el tiempo idealizarlo. No, eso no se hace. Es recordar con cariño a la persona que se fue, pero fue una persona común y corriente, igual que todos nosotros, con fortaleza y debilidades, con aciertos y desaciertos. Hace pocos días estuve sepultando con la familia, con parte de la iglesia, a un pastor muy querido. Pero estábamos sepultando sus restos mortales. Él está en el cielo, porque él creyó en Jesús. Creyó, le sirvió. Entonces, muchas veces gente se engaña. Hay mucho engaño respecto también del Evangelio. Para ir al cielo, para ir con Jesús, tenemos que convertirnos. Hay una transformación, hay una metamorfosis. Recuerde que tiempo atrás le hablaba yo que tenemos el pecado, y el pecado es la vieja naturaleza esa que tenemos, que naturalmente nos lleva a pecar. Pero una vez que creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo se empata con nuestro espíritu y nos permite ver la realidad, la verdad de lo que somos, y cómo el Espíritu Santo va corrigiendo nuestras conductas. ¿Por qué? Porque corrige nuestro corazón. Ahí está, tenemos vida. Ahí huimos de la muerte espiritual. Huimos, salimos de ahí. De la muerte física podemos subir o no. Si Jesús no viene y yo llego a mi edad, muero, voy a morir igual que el resto. Pero si Jesús viniera en estos días, yo me voy con Él. No vamos a ver la muerte física. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero usted va a quedar aquí, porque Jesús va a venir a buscar su iglesia. Entonces, tenemos que entender que hay mucha mentira, mucha confusión respecto de la muerte. Incluso, como les decía, de la conversión. Una persona dice, yo creo en Cristo, acepto a Cristo, convertido. Otro más. Hubieron 15 convertidos, 20 convertidos. En mi ministerio se han convertido tantas personas.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro que son todos convertidos? ¿Entiendes bien lo que significa la persona de Dios? Entonces, saquémonos algunas vendas que tenemos. Por ejemplo, yo anoté, algunas personas se creen cristianas y muy cristianas porque nacieron en un hogar cristiano, entre comillas, cristiano. Muchas veces escuché, hace años no lo escucho, pero el decir, yo me crié entre las bancas, como diciendo, soy cristiano porque toda la vida he estado aquí. Soy cristiano porque yo he estudiado, he estado en colegios cristianos, soy educado en el cristianismo, tampoco es cristiano. Fui bautizado en la iglesia, así que soy cristiano, ¿no? En la iglesia hemos bautizado a muchas personas. ¿Habrán sido todos cristianos? O cualquier ceremonia religiosa que te han dicho, tú eres bautizado y ya, listo, eres... Ser cristiano es creer en la persona de Jesús, en su sacrificio, en su persona, en su santidad, en su obra y confiar en Él. Yo creo que Bernardo Higgins existió, pero ese es un creer intelectual. Muchos tienen esa creencia respecto de Jesús. ¿Jesús existió? Sí, existió. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa creencia y la creencia en que Arturo Prat saltó de la Esmeralda al Huáscar? Entonces, hay muchas cosas que navega en el ambiente cristiano, pero no es bíblico. No es bíblico. El tema de la muerte es importante y urgente. Recuerde, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de la muerte, el juicio. Entonces, usted, estimada visita, va a un juicio. Va a un juicio. Y ese juicio no va a ser para determinar si usted va al cielo o al infierno. No, 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 no. Usted va a ser condenado al lago de fuego. Así que, por favor, ponga atención. El mundo hoy día camina y quiero ir introduciendo el tema porque tenemos que entender lo que la Biblia dice. No lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. Fíjese que hoy día la gente vive vidas vacías, muy vacías. Están disconformes y esa disconformidad los lleva a los jóvenes a la fornicación, a las drogas, a los excesos. A eso les lleva esa impaz tan grande que tienen en su alma, en su corazón. En lo físico. Todos quieren cambiar su físico ahora. Todos. Y como hay solución para todo a través de la ciencia del hombre, si quieres adelgazar, hay soluciones. Si quieres más esto, más de lo otro, hay soluciones. Pero no es el diseño que Dios te dio. Quieren cambiar el físico. ¿Para qué les cuento? Ya no es el teñido de pelo en las mujeres, o todos los hombres, no todos, perdón. Muchos hombres se tiñen el cabello. La vejez no es aceptada. La vejez no es aceptada. Entonces tratamos de extender la juventud. Y uno lo ve, lo observa. Señores, caballeros que son ya con edad, tratando de vivir una vida de jóvenes. Y no es posible. Porque tu cuerpo te acusa. Haga lo que se haga en cirugía, pero tu cuerpo te acusa. El adulterio.
no conforme con el cónyuge. Que él es aquí, que él es allá, que ella es aquí, que ella es allá. Y buscamos por otros lados. En vez de repasar la promesa que se hicieron, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. La pornografía. Muchos hombres con las facilidades de imagen que tiene el Internet navegan por la pornografía como si nada. Pero ¿sabe? Eso lleva un daño interno tremendo. Tremendo. Esas personas tienen que hacerse tratamiento para volver a ser normales. La pornografía infantil. Una persona normal, una persona que trabaja, una persona que se esfuerza en el nivel que sea, ¿va a aceptar la pornografía infantil? ¿La violación de niños y de niñas? Es contraproducente, aún hasta para el hombre más malo es contraproducente. Pero ahí está. Hay un mercado en el mundo de todo eso. El Internet ha favorecido todo eso. Los suicidios. En Chile tenemos una tasa interesante de suicidios. Y sabe que se suicidan más los hombres que las mujeres. Si mal no recuerdo, leí una cifra por ahí, un poco más del 70% son hombres. El otro porcentaje son mujeres. Y el método más usado es el ahorcamiento. Pero aún así, en ese mundo malo, materialista, no quieren oír del Evangelio. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, no los deja entender. Y circulan las mentiras, y que el Evangelio, que Dios, que esto, que lo otro. No quieren. Insisten en su propia sabiduría. Si usted escucha a gente hablando, usted dirá, pero ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿Tan sabios son? Sí tienen sabiduría. Sí, debo aceptarlo que tienen sabiduría. Pero permítame leerles un pasaje para que vean qué es la sabiduría que yo le estoy hablando. Porque usted dirá, uy, no pensaba que ustedes creyeran que en el mundo hay sabiduría. Sí hay. Pero veamos de qué tipo. Tal vez para usted va a ser novedoso esto, pero para nosotros ya lo sabemos. Del versículo 13 del capítulo 3 de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría que proviene de los celos, de la contención en el corazón, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Entiéndame, es lo que la Biblia dice y es lo que yo he comprobado. Porque permítame que la sabiduría del hombre nos ha llevado al aborto y nos ha llevado a muchas cosas más que Dios no lo permite. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La gente dirá, usted está en contra de... No, es lo que dice la Biblia. Y yo en forma natural no aceptaría matar a un bebé en el vientre de su madre. No lo aceptaría. ¿Me entiende? Y eso no estar en contra de aquel, de ese y de ese. Sino que nosotros hemos perdido la sensibilidad por la vida. Por la vida. Entonces dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo está el mundo de agitado hoy día? ¿Cómo está el país de agitado hoy día? Por cualquier cosa, demandas aquí, demandas allá, esto, lo otro, y que este reclama, el otro reclama, y todos se levantan. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, fíjese la diferencia,
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, santa. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Dónde está esa sabiduría? Donde no hay celos, donde no hay contención, donde no hay perturbación, no hay obra perversa. Esta sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, es templada, moderada. Sabiduría de Dios de lo alto. Llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin riesgo, sin decir, no sé para dónde va, no sabemos exactamente hacia dónde vamos, sin hipocresía. Sin hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Que todos ahora nos creemos sabios. Todos creemos tener la verdad. Por eso, el pueblo evangélico tiene que mostrar la Biblia a las personas, no sus razonamientos. No lo que yo creo respecto de esto o de lo otro, sino lo que dice la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro fuerte. No divisiones, no contención, no celos, porque allí hay toda obra perversa. ¿Qué debemos llevar a las personas? La palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que yo le estoy leyendo ahora. Le repito a nuestras visitas, mire, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Los sabios y entendidos, ¿quiénes son? Tú y tú. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No arrogante, no yo sé. Muestre en sabia mansedumbre. Fíjese que es diferente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, de Dios, ¿verdad? Sino terrenal, animal, diabólica. ¿Se entiende o no? Eso lo dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Y qué dice de la otra sabiduría? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría del hombre dice, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Va a resultar, creemos que sí, pero no estamos seguros. Cuando Dios habla, Él habla en seguridad, en certidumbre de fe. Él no habla por si acaso. Entonces, ¿qué nos recomienda Dios? Proverbios 3:7 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué le parece? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que me dice? Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es imaginación del hombre, ser sabio, creernos sabio cuando en realidad ni sabemos cómo se sostiene la Tierra en donde está. Ni sabemos por qué circulan los planetas con las órbitas que circulan. Ni sabemos qué hay más allá. No, pero la ciencia dice a millones de kilómetros. Enviamos una máquina que toma fotos y decimos, aquí pasa esto, esto, esto y esto. Si ni siquiera conocemos el fondo del mar nuestro. Ni siquiera sabemos cómo está el mar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la base de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. No hay temor de Dios en nuestra sociedad. Y no hay temor de Dios en muchos cristianos. No hay temor de Dios. No hay. Hacen lo que quieren. Muchos cristianos hacen lo que quieren.
Recuerda lo que dice al final de Eclesiastés. El fin de todo discurso es este. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Isaías 5:21 nos advierte y dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Es un ay, es un dolor. Ay de esos. Ay de los sabios en sus propios ojos. Dios nos hizo capaces de escoger, de elegir, de decidir lo bueno o lo malo, lo santo, lo profano, Dios verdad o mentira del demonio. Muchos piensan, bueno, porque existe el bien, existe el mal, porque existe el mal, existe el bien, porque existe Dios, existe el diablo. Eso es falso. Satanás es una criatura, Dios lo creó. Entonces, ¿por qué no lo saca? Porque le sirve para los planes de Dios. Y Dios tiene un plan, lo puedes saber tú, lo puedo saber yo. Algún día, como dice la Biblia, lo va a echar junto con los que no creyeron en el lago de fuego. Entonces, muchos creen que porque existe Dios, existe el diablo. No, Dios es eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás tiene un comienzo cuando fue creado. Fue creado perfecto, fue creado de la manera más hermosa. Cuando hablaba Satanás, hablaba de manera musical, pero se envaneció. Fíjese la libertad que da Dios. La libertad que da Dios. Entonces les recuerdo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué está planeado por parte de Dios? Que muramos. Usted, yo, vamos a morir. Eso es un hecho. Póngale la firma. Entonces, una vez que muera usted, muera yo, ¿dónde va? ¿Dónde voy yo? Yo creo que no por lo que soy, no por lo que he sido, sino porque he creído en el Señor Jesús, voy al cielo. Y usted dirá, pero usted no lo merezco. No, si es cierto, no lo merezco. Pero Jesús murió por mí. Yo me apropié del sacrificio de Jesús. Y Dios me ve ahora como un hijo de Él. Sí, hay muchas cosas que recuerdo que hice mal, pésimas. Pero ese es el perdón de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué nos deja esa sabiduría que es terrenal, animal, diabólica? ¿Por qué no sigue el consejo de Jesús? Dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Eso está en Mateo 18:3. Les repito, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Bueno, piensa en un niño, la inocencia del niño, cómo el niño captura, cómo el niño aprende, cómo el niño quiere saber todo, cómo el niño ve a todos los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que dejemos esta sabiduría terrenal, animal y diabólica y vayamos como niños en busca de su persona, en busca de Él, en busca de su sabiduría, en busca de las enseñanzas que traen los apóstoles, en busca de la enseñanza que tiene la palabra de Dios. O si no, estimada visita, usted jamás va a llegar al cielo, nunca. Por favor, empiece a leer la Biblia. La palabra de Dios va a hablar con usted. Nosotros somos limitados en la comunicación. ¿Qué más podríamos decirle a usted para que usted se acercara al Señor Jesús? Como niños, libres de la sabiduría del mundo. Los niños son tan inocentes. Los niños absorben, los niños aprenden. El niño no tiene prejuicios. El niño se junta con este, con el otro, con un rico, con un pobre. El niño es tan inocente. Hacia allá debe apuntar usted. Sabemos que no podemos despojarnos de toda la carga de pecado que llevamos, porque tenemos una memoria, tenemos un disco duro ahí.
Pero Dios puede hacer el milagro en tu mente, en tu alma. Usted decide. Usted decide. Apocalipsis 20, 14, 15. Recuerden, les leí Apocalipsis 20, versículo 14, versículo 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, deje eso en la memoria. Dice, la muerte y el Hades, la muerte y el Hades, lo que es el infierno, fue echado en el lago de fuego. Entonces, el infierno es una estación previa para llegar al lago de fuego. Van todos los que no creyeron en Jesús a esa estación y después al lago de fuego. Fíjese, esta es la muerte segunda. ¿Qué es lo que es la muerte segunda? El lago de fuego. ¿Se acuerda que le hablé de 3 muertes? La física, la espiritual y la muerte eterna. Esta es la muerte segunda. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la muerte segunda. Mi nombre no lo merezco, y yo creo que nadie en la tierra merece estar con su nombre inscrito ahí. Inscriba el suyo, creyendo en Jesús. Y cuando llegue el momento de leer los libros, su nombre va a estar ahí, y lo van a llevar a la plenitud, a la gloria. Pero tiene que aceptar a Jesús. Tiene que hacerse como un niño, querer aprender humildemente. ¿Cuándo ha visto niño orgulloso? El niño no sabe nada. Entonces, la muerte espiritual es estar separado de Dios, viviendo ahora. Pero cuando yo me convierto al Evangelio, el Espíritu Santo entra en mí y tengo vida, tengo comunión con Dios. Ya no estoy muerto espiritualmente. La muerte física es la muerte del cuerpo y la muerte eterna es la muerte segunda. Usted decide. ¿Sí? Usted decide. Después, cuando esté en el lago de fuego, esté consciente, su mayor tortura va a ser, estuve a punto de ir al cielo. Le aseguro que va a ser una tortura. Y en Juan capítulo 3, les voy a leer de Juan, el capítulo 3 dice lo siguiente. Esta es una conversación que tiene Jesús con un sabio de Israel, que estaba muy educado en lo que era la ley, es Nicodemo. Dijo, ya estaban conversando un poco ya. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para que vea la ignorancia. Conocían mucho intelectualmente la ley, pero espiritualmente no entendían el espíritu de la ley. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le dice a Nicodemo? Le hace una crítica porque no entendía nada, no sabía nada, pero por eso fue Nicodemo también, eso es lo meritorio de Nicodemo, fue aprender con Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente, así hubo, ¿cierto?, una serpiente que levantó Moisés para que todo el que fuera mordido por la serpiente venenosa, si miraba a esa serpiente hecha en bronce, si mal no recuerdo, se salvaba, se sanaba inmediatamente. Es una figura de lo que iba a hacer Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuál es el propósito del sacrificio de Jesús? Salvarle a usted. Ese es el propósito de Jesús al morir en la cruz. El propósito de Jesús no es venir a acusarle. Él viene a rescatarle. Él viene en misión de rescate. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los dos versículos que he leído al final terminan diciendo, para que tengan vida eterna. Es el propósito de Dios, es lo que quiere hacer Dios. Dios no quiere condenarle a usted. Dios quiere que usted se salve. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Vino Jesús a condenarnos? No, Él vino en misión de rescate, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por favor, ponga atención. Esto está en Juan capítulo 3, como les dije. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dígame ahora, en estos tiempos, ¿qué está prefiriendo la gente? ¿Qué está prefiriendo? ¿No es la rebelión? ¿No es el hacer lo que yo quiero? A mí nadie me va a imponer nada. Y si resulta algo, reclamamos. Si no resulta algo, reclamamos igual. ¿No es eso lo que está ocurriendo? ¿No es eso que estamos en tinieblas? ¿No hay luz? ¿Hacia dónde mira usted hay confusión? ¿No es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿A quién seguimos? El que se levanta y dice esto y el otro, y todos tienen soluciones, pero nadie le puede asegurar el futuro, solamente Dios. Solo Él le puede decir, si crees en mi Hijo, vienes conmigo. Si no crees en mi Hijo, ya estás condenado. Porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la humanidad, nuestro país, ha decidido vivir en tinieblas. Ha decidido vivir en tinieblas. Ya hay algunas personas que tienen peso en la opinión cristiana que están haciendo cosas aborrecibles a los ojos de Dios. Permitiendo, negando lo que la Biblia dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú decides. Tú decides. No puedes decidir de la muerte física, no lo puedes tocar eso no está en tu control ni en mi control. Está en las manos de Dios. Pero sí puedes decidir de tu muerte espiritual. Puedes tener vida espiritual si aceptas a Jesús. El Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu alma. Y respecto de la muerte segunda, la muerte eterna, también puedes decidir si crees en Jesús. De tres muertes puedes decidir por 2. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te invito en el nombre del Señor Jesús, que por favor creas en Jesús. No pierdas la oportunidad. Haz lo que tú crees que tienes que hacer. Pero nunca digas, Dios no me advirtió. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.